Celeste Toledo, delitos contra el patrimonio, la sociedad y el Estado. Los delitos contra el patrimonio, la sociedad y el Estado en El Salvador son regulados por el Código Penal del país. Delitos contra el patrimonio. Esos delitos se refieren a actos que reducen, dañan o transfieren ilícitamente el patrimonio de una persona. Los delitos contra el patrimonio han ocupado históricamente uno de los primeros lugares en las estadísticas nacionales de criminalidad. Las sanciones para los delitos contra el patrimonio en El Salvador. Hurto. Para el tipo básico, la pena puede ser de 6 meses a 6 años de prisión y una multa. Robo. Cuando el robo se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la prisión de 3 años y 6 meses a 5 años. Estafa. La pena para este delito puede variar dependiendo de la gravedad del mismo, pero generalmente puede incluir una pena de prisión y una multa. Apropiación indebida. Las personas que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esta manera causen perjuicio al patrimonio administrado, pueden ser sancionados con las penas del artículo 249 o en su caso con las del artículo 250. Daños. La pena para este delito puede variar dependiendo de la gravedad del daño causado, pero generalmente pueden incluir una pena de prisión y una multa. Los delitos contra la sociedad y el Estado en El Salvador abarcan un conjunto diverso de infracciones legales que afectan tanto a la sociedad en su conjunto como a las instituciones y autoridades gubernamentales. Las sanciones para los delitos contra la sociedad y el Estado en El Salvador. Sedición. Se castiga con penas de 10 a 15 años a quien alce para deponer a algún funcionario de la administración pública o para impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones. Atentados contra la autoridad. Este delito se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 3 a 6 meses contra la autoridad y de prisión de 6 meses a 3 años cuando sean contra los agentes y los funcionarios públicos. Resistencia y desobediencia. Los que resisten o desobedecen gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones o al personal de seguridad privada debidamente identificados serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 a 18 meses. Desórdenes públicos. Los que alteren el orden público, obstaculicen las vías públicas o invadan instalaciones o edificios para provocar desórdenes públicos serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. Este delito se castiga con las penas de prisión de 4 a 8 años si se trata de sus promotores y organizadores y con la pena de prisión de 3 a 5 años para los que hayan cooperado en su formación. Pertenencias a grupos criminales. Las personas que cumplan un rol de promoción, coordinación, constitución o dirección de la organización criminal son penas de prisión de 4 a 8 años. Para delitos graves son de 3 a 6 años para otros delitos. Quienes participen activamente o formen parte de la organización o cooperen económicamente u otra forma son castigados con penas de prisión de 2 a 5 años y para delitos más graves de 1 a 3 años o también para otros delitos. Grupos terroristas y delitos de terrorismo. Los delitos de terrorismo son castigados con penas de prisión de 8 a 15 años. Para los que pertenecen, actúan al servicio o colaboran con organizaciones o grupos terroristas. Homicidios. Los homicidios se castigan con penas de 15 a 50 años.
Feminicidios. El feminicidio se define como la muerte violenta de una mujer por razones de género y se castiga con penas de prisión de 20 a 35 años. Desapariciones. Las desapariciones forzadas son castigadas con penas de prisión de 10 a 15 años. Los delitos y sus sanciones contra el patrimonio, la sociedad y el Estado en El Salvador son una parte fundamental del sistema de justicia penal. La gravedad de las sanciones para esos delitos varía según la legislación salvadoreña y las circunstancias específicas de cada caso. Gracias.